Hola workers, todos tenemos derecho a ponernos enfermos. De hecho, aunque no queramos, todos los trabajadores en algún momento de nuestra vida laboral hemos tenido algún problema de salud, ni que sea una gripe, que te impide ir a trabajar. Ya sabemos todos al respecto de eso, que la empresa no puede obligar ni coaccionar a nadie para que no vaya al médico o coja la baja. Lo primero es tu salud y ante eso nada ni nadie puede interponerse. Mirad vuestro convenio colectivo, porque ahí es donde regula al milímetro el alcance de este permiso en cuanto al tiempo anual que tienes para acudir al médico. Vamos con las peculiaridades. ¿Qué pasa si estando de vacaciones te pones enfermo? Eso no es razón para perder esos días libres y renunciar al tiempo de descanso. Si eso ocurre, deberías aportar la baja médica a la empresa para que esté comunicada y suspenda esos días de vacaciones y no cuenten como tales. Es cierto que es una situación poco habitual. De hecho, a mí me sobran dedos de una mano para contar las veces que me he encontrado en esa situación en más de 20 años. Pero puede pasar. Eso es cierto. Un ejemplo de lo que estamos hablando. Estando de vacaciones, te caes y te rompes un pie. Podrías pedir la baja laboral, sería una incapacidad temporal, no un accidente de trabajo, y imaginemos que eso pasa a mitad de tus vacaciones. Pues una vez incorporado a tu puesto de trabajo, aún te quedarían pendientes por disfrutar la mitad de tus vacaciones, el tiempo que has estado de baja. También es cierto que esas situaciones a la dirección de la empresa les cabrea y mucho, pues también. Pero es lo que hay. Si pasa, pasa. Y eso, como trabajador, tú lo debes de tener claro. Otra cosa es cómo tú quieras negociarlo con la empresa dependiendo del tipo de dirección que tengas. Amigos, toda esta información y mucha más la tenéis en mi canal. Suscribiros, compartir los vídeos y estaremos todos totalmente informados. Seguimos.